mexicanos se dieron cita a la 9ª Marcha por la Vida, que además reunió a una gran cantidad de personalidades del mundo religioso, político, artístico e intelectual de nuestro país, para decir sí a la vida, sí al apoyo de la mujer y para exigir el fin de las iniciativas y leyes que promueven el aborto. Hoy, que en el mundo padece el impacto devastador de la pandemia, el valor de la vida ha cobrado mayor importancia al abocar a todos los gobiernos, políticos y, por supuesto, a los héroes de la acción, los médicos, enfermeras y personal de salud que arriesgan incluso su propia vida para salvar a los pacientes que llegan desahuciados por COVID-19 a los hospitales y centros de salud. La vida es el más importante derecho universal que existe y si no lo respetamos, se propicia una degradación de la misma y genera un proceso hacia una sociedad inhumana, que desprecia todo aquello que se considere digno de vivir. Nos los dijo hoy el cardenal Carlos Aguiar, arzobispo primado de la Ciudad de México, en su mensaje a la marcha. Parte importante del evento lo protagonizaron más de una veintena de legisladores de distintos partidos políticos, diputados, diputadas, senadores, asambleístas, quienes lamentaron se haya terminado con la vida de más de 200,000 mexicanos. Solamente en los centros públicos de la Ciudad de México. Y se desconoce, bueno, el número de muertes en centros privados. Desde la aprobación del aborto en el 2007 y, pues bueno, se dio un contundente mensaje de parte de los políticos de ser pro vida, de ser pro mujer, pro amor y pro ciencia. Artistas y activistas como Dulce María, Emanuel, Alexander Hacha y Eduardo Verástegui, así como Mayra Rodríguez, Liana Rebolledo, Lourdes Varela, señalaron que se debe levantar la voz para proteger a las mujeres, que el nacimiento de un ser que cambie tu vida no significa la muerte. También invitaron a los mexicanos a unirse a diferentes movimientos para defender la vida en nuestro país. Nos llamaron a trabajar por los niños de la calle, a los ancianos, a los drogadictos, por la vida de todas las personas en sus distintas etapas. Es una movilización que tan solo en el primer momento y tiempo real se sumaron más de 20,000 mexicanos. Tenemos un resultado preliminar de 480,000 reproducciones en Facebook, con 143,840 reacciones y con un alcance de 511,728. Estos son apenas números preliminares, es lo que salió el primer minuto después de cortar el video de transmisión en Viva y pues haremos conocer, obviamente, pues todos los demás resultados ya que los tengamos. Y bueno, en más de 70 páginas de redes sociales, a través de la alianza con Pasos por la Vida, se transmitió en vivo la marcha, llegando a quizás millones de personas, trascendiendo barreras internacionales. Y bueno, muchos sugirieron cancelar por primera vez en 9 años esta marcha que llenaba las principales calles de la Ciudad de México. Sin embargo, optamos por organizar esta expresión vital, ya que no podemos callar cuando hay ataques cotidianos contra la dignidad de la persona, contra la mujer, y cuando en estos momentos se pone en juego la vida de los bebés. Aprovechando que la atención de la ciudadanía está en la contingencia sanitaria, en las últimas semanas se han presentado 8 iniciativas para despenalizar el aborto y que atentan contra la dignidad humana. Desde aquí, felicitamos a los diputados del Congreso del Estado de San Luis Potosí por su firme defensa de la vida. Y a los políticos exigimos que se garantice el derecho a la vida en cualquiera de sus etapas y que se desechen iniciativas como las que se intentaron en Guerrero, en Oaxaca y la próxima semana en Guanajuato. Es desgarrador que tras los miles de bebés que han muerto en Ciudad de México, luego de la despenalización del aborto, ahora se promuevan los abortos tutoriales, mediante los cuales asisten a las madres para que aborten en sus casas, con todos los riesgos que esto implica. El ejercicio realizado hoy comprueba que cada vez somos más los que defendemos la vida. Si les parece bien, abrimos espacio para preguntas o como tú prefieras moderarlo.
Eh, sí, Elison. Iniciamos la sesión de preguntas y respuestas. Les pedimos de favor que digan su nombre y el medio que representan, por favor. ¿Alguno que levante la mano? Digo, mejor si no tienen preguntas, así nos vamos temprano a casa. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Sí, me llamo Emanuel Mendoza de 724 y quisiera hacer una pregunta sobre dos preguntas, es rápido, sobre las iniciativas presentadas en los distintos estados, a ver si tienen alguna información que nos ayude a profundizar en ello, en qué estados se han ustedes posicionado al respecto y qué piensan hacer ante estas iniciativas que están vigentes, por un lado. Y por otro lado, si pueden explicar también o ampliar la explicación sobre los tutoriales de los abortos que se hacen y que se promueven desde redes sociales y YouTube particularmente. Muchas gracias. Claro que sí, un gusto tenerte por aquí. Pues, mira, la primera pregunta es un tema que se ha tratado de resolver de manera nacional, es decir, que se haga un llamado nacional para que los estados locales tengan la fuerza necesaria para defender la vida en sus propios, en los congresos locales, ¿no? Entonces, nos parece devastador y de verdad preocupante que en esta pandemia, como ya había mencionado antes, cuando toda la atención está y debidamente, ¿no? En el tema del coronavirus, todos los mensajes son de quédate en tu casa, cuida tu vida, la vida de tu familia, no te expongas. Quieran hacer estas propuestas, ¿no? Que a la fecha van 8 propuestas de iniciativa en distintos congresos locales, promoviendo el aborto. Evidentemente, como red que trabajamos, Pasos por la Vida no lleva la delantera, no busca llevar la delantera, sino más bien darle luz, fuerza y protagonismo a aquellos grupos locales, ¿no? que defienden la vida. Un muy buen ejemplo fue lo que sucedió ahora en San Luis hace 2 días, si no mal recuerdo. Fue San Luis quienes, sus grupos locales, dieron a conocer obviamente todas las iniciativas, y nacionalmente se apoya pues para que no pase. Gracias al esfuerzo ciudadano no pasó, se aprobó más bien a favor, hubo 20 votos en favor de la vida, una abstención y si no mal recuerdo dos en contra. Entonces, pues bueno, son retos, al final de cuentas, y ustedes bien recordarán, hace unos años, ¿no? Salía una iniciativa en un estado y todo el esfuerzo nacional se iba a ese estado. Hoy en día los ataques son tales que han surgido y ha habido necesidad de que en cada estado salga pues grupos a defender la vida y pues esto al final de cuentas hace que las redes crezcan y pues el movimiento Pro Vida siga creciendo. Y en cuanto a la segunda pregunta, el tema de los videos tutoriales nos tiene también muy preocupados. Es un movimiento internacional, ¿no? Los primeros videos tutoriales salieron de Chile y en México se empezaron a hacer las réplicas, movimientos pro aborto en México comenzaron a hacer los videos tutoriales. ¿Y en qué consisten, no? Pues obviamente te dan una explicación de la importancia de conocer la semana en la cual la mujer está embarazada para saber si es candidata o no a este tipo de procedimientos. Se recurre a la medicina, pues sí, enviada a casa, te hacen una entrevista unos médicos, pero la realidad es que irónicamente estos grupos lucharon porque el aborto fuera seguro y hoy en día, que ya lo han logrado en Ciudad de México, les valió su propia lucha, por así decirlo, y promueven un aborto inseguro desde su casa, ¿no? Obviamente la prioridad médica está en atender y cuidar cuantas más vidas se puedan salvar en torno al coronavirus. Evidentemente, incluso el gobierno de la Ciudad de México cerró las clínicas públicas que realizan abortos, ¿no? O sea, así está la situación. Y estos videos tutoriales pues promueven el misoprostol, este tipo de medicamentos que pues complican de entrada. Eran 2 y terminan siendo 1, pero no hay nada que asegure que la mujer está en una situación
contenida, que todo va a salir bien, y nos preocupa sinceramente la salud de las mujeres que puedan recurrir a esto. Dos, el aborto es inconstitucional. En México, en Ciudad de México no tiene pena, pero sigue siendo un delito. Ahora, que se promueva esto por internet y que pueda, pues, ser de fácil uso en otros estados es totalmente incongruente a la ley y totalmente incongruente al mensaje que los mismos grupos feministas, los grupos pro aborto, pues han promovido por tantos años. ¿Alguna otra pregunta que quisieran hacer? Por favor, dando su nombre y el medio que representan, por favor. Hola, buenas tardes. Edgar Mendoza, de la Octava TV de Radio Centro. ¿Sí me escuchan? Sí. Hola, ¿qué tal? Perfecto, te escuchamos. Adelante, Edgar, te oye bien. Gracias. Pues aquí nada más quisiera una precisión. La marcha fue de carácter virtual. ¿Cómo fue organizada esta? Y, o sea, esa es una pregunta. Y la otra, ¿cómo seguir remando contra corriente cuando hoy, pues todos estos grupos que están a favor de, pues logran seguir buscando, seguir promoviendo y al final, bueno, pues una sociedad, tal vez una minoría podría ser, sigue defendiendo la vida? Gracias. Hola Edgar, ¿qué tal? Un gusto. Pues sí, yéndonos por la primera pregunta, esta marcha, no sé si tengas conocimiento, se realiza una vez al año, ¿no? Independientemente de aquello que esté sucediendo en congresos locales, en Cámara de Diputados, senadores, esta marcha surge a raíz de la despenalización del aborto en el 2007 como una respuesta de la ciudadanía para manifestar el descontento con dicha ley, ¿no? Evidentemente llegó marzo, mediados de marzo, en Ciudad de México, bueno, en todo México llegó el tema de la pandemia y nos tuvimos que empezar a cuestionar, ¿no? Si se llevaba a cabo o no la marcha, evidentemente, ¿no? Y por prudencia, la marcha se tenía que tanto posponer o cancelar, pero no se iba a poder llevar a cabo, ¿no? Y hay tres motivos que nos hacen salir adelante para la realización de esta marcha. Uno, saber que hay 8 iniciativas en todo el país tratando de promover el aborto. 2, los ya mencionados videos tutoriales de cómo abortar en casa. Y 3, la normalidad en el campo laboral de las clínicas privadas. Es impensable saber que están trabajando con total normalidad. Digo, yo me he dado la tarea de comunicarme semana tras semana y siguen abiertos y atendiendo a las mujeres, ¿no? Poniendo en riesgo a la vida de las mujeres, la vida de, por supuestamente, de su bebé, la familia de estas mujeres que pueden quedar expuestas al contagio y a sus mismos colaboradores. Fueron estas causales lo que nos hicieron tomar las riendas del asunto y salir adelante con la marcha virtual. Ahora, ¿cómo se operó? Evidentemente, este es un esfuerzo realizado por muchísimas asociaciones, movimientos, grupos pro vida a nivel nacional e internacional, en donde se presentó el proyecto de la 9ª Marcha por la Vida de manera digital y gracias al apoyo abrazaron el proyecto y es que salió adelante. No hay forma de que pudiera hacerse esta marcha sin el apoyo de todos los demás. Se transmitió en vivo, duró 2 horas y media aproximadamente. Y bueno, ya con la información de los resultados preliminares, pues casi 500,000 se conectó, lo cual es, por lo pronto, son muy, muy buenas noticias. Y la segunda pregunta, recuérdamela. Perdón, la segunda sería en relación, pues, cómo seguir luchando contra corriente, contra todos estos grupos, ¿no? Que al final, pues, seguirán en su ideología y, claro, ustedes defendiendo, pues hacen lo propio, ¿no? Claro. Sí, es el mayor reto. Yo creo que la gran apuesta que hace Pasos por la Vida es, independientemente de que haya ley o no haya ley, se permita o no se permita, sea seguro o no sea seguro, defender la vida bajo la conciencia de ser testimonios de la defensa de la vida. Es decir, salimos año con año para dejar huella, para llenar conciencias de lo grandioso que es la vida y que vale la pena apostarnos, ¿no? Y que ante una situación
difícil y complicada, ¿no? ¿Por qué irnos por la opción más pesimista, ¿no? Cuando la vida nos da vueltas inesperadas, ¿no? Conocemos, sabemos que sí, evidentemente lo que dicta hoy, la norma de hoy es ser pro aborto, ¿no? Bajo una bandera, ¿cómo lo diremos? Pro mujer, ¿no? Incluso en tema de salud público. Sin embargo, es importante notar que México es un país profundamente católico, religioso, lleno de valores, y es importante decirlo porque es una falacia decir que somos pocos nosotros, ¿no? La realidad es que no somos pocos, que somos muchos. Prueba de ello es cómo en cada iniciativa de ley que se promueve a favor del aborto, sale un gran número de personas a contener la situación en un municipio, en un estado o en todo el país, si así es necesario. Entonces, pues ese es el compromiso, que cada vez seamos más los que defendemos la vida. Tenemos muchos ejemplos internacionales, ¿no? Por poner uno, Estados Unidos lleva 47 años con la legislación del aborto, y hoy en día las nuevas generaciones son más pro vida que pro aborto, porque han visto el daño que hace en la familia, en las escuelas, en la sociedad, saber que alguien no pudo nacer por X o Y razón, ¿no? Sus números son terribles, ¿no? Nosotros vamos en los cientos de miles, quizás ya en los millones, porque no hay datos, no hay datos certeros, por así decirlo. No se sabe realmente cuántos abortos se realizan en la Ciudad de México y en todo México. Pero sí, coincido, es una batalla contra una cultura de vida que hoy se promueve, ¿no? Pero el reto está en eso, haya o no haya ley, dar testimonio de vida y seguir invitando amigos, familiares a que se unan a esta causa, porque es la causa más noble, ¿no? Casi todas se hacen a nombre propio. Quiero mejor educación, quiero mejor salud, pero esta causa, la defensa de la vida, se hace a nombre de otra persona que quizás nunca conoceremos y que quizás nunca podamos ver a la mujer a la que se le echó la mano, ¿no? En estas organizaciones que le dan hogar, educación, necesidades básicas, incluso más de esto para que salgan adelante. Y por eso, pues es una causa muy generosa en la que salimos todos los pro vida a hablar en nombre de otra persona. Muy bien, muchas gracias. De nada, Edgar. Gracias. Muchas gracias, Edgar. ¿Alguna otra persona que quiera hacer una pregunta? Me parece que Felipe alzó la mano. Sí, adelante, Felipe. Claro que sí, Felipe. Pues mira, yo creo que el gran reto de esta movilización consiste en, uno, dar a conocer la causa de la Marcha por la Vida a nivel nacional. Si ya es de carácter nacional, otros años, pues se ha complicado la asistencia, ¿no? Porque no es lo mismo ir de Ciudad de México a Ciudad de México, ir de Puebla a Ciudad de México, a ir de Sonora a Ciudad de México, ¿no? Evidentemente los gastos se elevan, los esfuerzos se elevan. Y esta era nuestra oportunidad para demostrar que nacionalmente hay un movimiento que trabaja coordinado, y así se demostró, ¿no? Ya tendremos más información ahora que lo podamos analizar, saber más o menos de qué estados nos visitaban, cómo se activaron los estados, pero sin duda esta fue una manifestación de carácter nacional. Y ahora, ¿por qué era importante eso, no? ¿Y por qué nos importaba no solamente tener 1000 transmisiones en vivo al tiempo, ¿no? Sino tener 10,000 o 20,000 reproducciones, incluso 200,000, ¿no? Porque esta es la voz de la ciudadanía que hoy, en plena pandemia, resulta la exigencia que se hace a nuestros políticos, ¿no? Hoy, si bien no podemos salir a las calles, pues tampoco podemos estar afuera del Senado, ni tampoco podemos estar haciendo tanta actividad. Bueno,
las ideas no se acaban, gracias a Dios la creatividad da, y los recursos digitales existen para que podamos tener esta numeralia y nosotros hacer la siguiente semana la exigencia política a nuestros diputados, senadores, a nuestros gobernantes y decirles, oye, estos, al menos 500,000 de personas te vieron, ¿no? En el Facebook te vieron, ¿no? Vieron esta causa. ¿Qué vamos a hacer con esto? Te queremos exigir una política pública de largo plazo que realmente apoye a la mujer, porque no tiene que estar peleado ser mamá con ser profesionista, ¿no? Ahora, si tú quieres y puedes decidir, qué bueno, pero la realidad de México es que no mucha gente puede decidir entre trabajar y ser madre, tienen que hacer ambas, ¿no? Y no tiene por qué ser una dificultad, ¿no? Ser mamá para salir adelante. Y aquí entra la respuesta a esta segunda pregunta, ¿no? Hay redes que han trabajado ya por años, que han ayudado a miles de mujeres a salir adelante en situaciones complicadas, porque no solamente es no tener recursos para cuidar a un bebé, ¿no? Hay muchas situaciones que complican un embarazo, ¿no? Puede ser que seas madre soltera, que estés trabajando, que seas muy joven, el tema económico, que no cuentes con la mejor salud. Y justo estas redes de apoyo a las mujeres que están en la primera línea de batalla, dándole la mano a tantas y tantas mujeres en lo cotidiano e incluso silencioso de la labor, porque esto salió al aire y qué bueno que mucha gente se entera, pero a veces no conocemos que hay un BIFAC, que hay un Yoli Wani, echando la mano a estas mujeres que no solamente te dicen, no tengo dinero, ¿no? No tengo en dónde dormir o no tengo quien me apoye. Bueno, te damos todo ese apoyo para contener la situación. E incluso me atrevería a decir que si no quisieras tener a ese bebé, estas asociaciones te facilitan el proceso de adopción para que puedas, darle vida a ese pequeñito, pero si no quieres, no puedes en ese momento ser madre, lo puedas dar en adopción. Bien sabemos que los trámites burocráticos en México son tremendamente largos para poder adoptar pues a un pequeñito en este tipo de circunstancias. BIFAC lo hace muy bien y a esto se dedican, porque tampoco se trata de obligar a alguien a ser madre si no lo quiere ser, ¿no? Pero una vez embarazadas, vamos a darle esta oportunidad a este pequeñito de nacer y después resolvemos el resto. Sonia Domínguez, creo que a través de chat solicitó hacer una pregunta. Adelante, Sonia. Buenas tardes, no sé si me escuchan. Sí, ¿te escuchamos bien? Muy bien. Bueno, pues yo tengo en realidad 3 preguntas. La primera de ellas es, ¿cuál es el pronóstico que tienen para lo que sucederá o lo que se decidirá en Guanajuato la próxima semana? Eso es por un lado. Por otra, bueno, pues tú mencionaste lo que está sucediendo en el país, en el sector salud, de que pues están por el momento todos los recursos y todos los esfuerzos dedicados a combatir la pandemia. Pero, ¿qué se puede esperar en este sentido con los recursos para facilitar a las mamás que den a vida? ¿O cuál va a ser para que no se abandonen estos recursos, estos esfuerzos, dedicarlos a la mujer? Y por último, bueno, no sé si fui muy clara, si no me comentas para replantearlo. Y por último también, comentaste algo que es muy cierto, el aborto no es legal en México. Y pues con lo que se está dando de los tutoriales, no sé si ustedes ya han pensado en realizar una denuncia formal. Muchas gracias. Hola Sonia, ¿qué tal? Un gusto, te escuchamos perfecto. Pues la primera pregunta, estamos muy a la expectativa en cuanto a lo que vaya a suceder ahora en Guanajuato este próximo martes. Cada vez se ven los ataques pues, más constantes en estos estados. La verdad es que Guanajuato es de los estados más pro vida que conocemos nosotros como asociación civil. Hay mucho movimiento, hay muchos grupos de distintas edades y en distintos quehaceres, por así decirlo. No queremos confiarnos, ni siquiera, no es la idea, y pues estamos presionando para que no suceda. Yo creo que esta marcha y los resultados de esta marcha pudieran afectar favorablemente la decisión de este martes en Guanajuato, ¿no? Sería una tragedia que suceda contra, y pues vamos a estar muy, muy al pendientes en lo que suceda. 2, el tema de, si entendí bien, las mujeres embarazadas hoy en COVID, en pandemia, más o menos cómo sería? Lo que pasa es que, bueno, evidentemente los recursos se están dando para combatir la pandemia, pero bueno, al mismo tiempo como el sistema de salud está tan raro, tan mal los recursos,
pues evidentemente también se han tenido que recortar hacia lo que es la atención para la maternidad. En este sentido, bueno, pues también es un tema que eso puede ser algún aspecto que pues, evidentemente no se descuide este tema, o ¿tienen alguna propuesta al respecto? Sí, fíjate que hemos estado en contacto con estas asociaciones, grupos que trabajan directamente con la mujer, bien llamados asistenciales, ¿no? Que realmente conocen el nombre y apellido de las mujeres que necesitan este apoyo. Evidentemente, durante esta pandemia se han visto gravemente afectadas estas asociaciones de los donativos. Realmente viven, pues, gracias a los ciudadanos y a sus generosas aportaciones. Y una de las estrategias principales de la marcha fue recaudar donativos para estas asociaciones. Es decir, sabemos que el gobierno está rebasado en muchos sentidos, y al final de cuentas lo hemos visto, ¿no? Durante las crisis en México es la ciudadanía quien saca adelante el país, ¿no? Lo hemos visto en múltiples ocasiones, ahora en el terremoto que fue en el 2017, es gracias a la generosidad en tiempo, en esfuerzos, en recursos que la ciudadanía logra sacar adelante a estas mujeres. Entonces, este fue el mayor compromiso que se hizo este año con la 9ª Marcha por la Vida. Es decir, hacer conciencia de que las mujeres ya estaban embarazadas, se están embarazando y se sigue necesitando el recurso y pues todo lo necesario para pues apoyar a las mujeres en labor de parto, en todo lo necesario los primeros meses. Esa sería mi respuesta. Yo creo que es gracias a la ciudadanía que se pudiera dar un respaldo consistente a las mujeres embarazadas hoy en tiempos de COVID. Y la tercera pregunta, sí lo hemos planteado, la asociación Pasos por la Vida es de corte social político, ¿no? Nos interesan ambas partes y la sinergia en que funciona, ¿no? El quehacer de nuestros diputados, pero también de la ciudadanía. Y evidentemente tenemos que traer pues un ojo mucho más, ¿cómo decirlo?, más activo en cuanto a este tema de tutoriales, cómo se ha ido desarrollando, quiénes son los que los están proponiendo. Había uno muy fuerte ahorita que recuerdo en Hidalgo, ¿no? Un grupo feminista proponiendo aborto desde casa a través de los tutoriales. Yo sí habría que tomar acción en esto, porque no puede quedar, pues, más que impune, ¿no? De las mujeres. No sé si legalmente sería la vía para recurrir, pero sí un llamado fuerte y contundente de parte de la ciudadanía, y esperemos que ya también de parte de algunos diputados, bueno, de hecho, diputados, senadores y asambleístas ya se han postulado en cuanto a esto. Es una locura el tema de los abortos desde casa, pero sí sería importante tomar el tema y llevarlo a otras consecuencias, porque estamos poniendo al fin de cuentas en riesgo la vida de tantas mujeres mexicanas. Muchas gracias. A ti, Sonia. ¿Alguna otra persona que quiera hacer alguna otra pregunta? Por favor, da su nombre. Carl Bartel, de Multimedios. Buenas tardes. Alison, en los últimos años se han registrado promedio 2.1 millones de nacimientos en el país. De hecho, el 2018, INEGI, con base en datos registrados en los sistemas de registro civil, habla de 2.162.000 nacimientos. Es decir, con una tasa reproductiva del 63.5%. Estas cifras anuales contrastan totalmente con las cifras de abortos. Lo comento porque, ¿qué diría Pasos por la Vida ante esta situación donde la mayoría de mujeres de este país, y sobre todo si multiplicáramos por los últimos 10 años, contrastado con 200.000 abortos que ha habido en la Ciudad de México, donde confluyen algunas gentes de fuera, contra más de 10 millones de nacimientos en el país, donde se ve claramente que la gente en este país está optando por las mujeres y las familias, optan por la vida? ¿Qué le diría Pasos por la Vida como mensaje a estas mujeres y a las que promueven el aborto? Claro, Carlos, qué buenos datos. Fíjate que la primera reflexión que yo haría es buscar más transparencia en el número de abortos ocurridos en México, porque estoy segura y muchos coincidiremos que esa es una cifra falsa y que realmente no conocemos
la totalidad de abortos que se realizan, muchísimos más nacimientos que abortos en México, digo, por distintos motivos y con distintos estudios. Se ha visto que las mujeres que probablemente pudieran recurrir con mayor razón al aborto son las que siguen decidiendo tener a sus pequeños, salir adelante, ¿no? Pudiéramos notar, no sé, casos muy, muy complicados económicos o casos injustificables de violencia, ¿no? Como una violación sexual, obviamente se pudiera decir que tienen más razón de. Sin embargo, salen adelante con estos embarazos, ¿no? Aquí la apuesta habría que ser violación sexual. Si quieres embarazar, no te embaraces, ¿no? Hay mil formas. Hay un bueno, son preguntas que le hacen a una mujer de entrar a una clínica privada y 90% de las mujeres saben y conocen los métodos de anticoncepción pues para no quedar embarazada, valga la redundancia, ¿no? Y aquí son descuidos. Entonces, más bien, México es pro vida, coincido. Bajo muchas circunstancias complicadas, las mujeres siguen decidiendo por la vida. Sin embargo, hay factores y hay un rango de edad que me parece que es de 18 a 29 años, justo en la juventud, ¿no? Donde, pues por descuidos, las mujeres se están quedando embarazadas. Y no tengo que llevar la responsabilidad a cada quien, pero sí pedir que sea responsable, ¿no? No debe decir después del matrimonio, la abstenencia, la verdad es que no me toca, pero sí exigir que sean responsables con las decisiones que toman. Entonces, para no desviarme mucho, justo ahí es donde tenemos que presionar, ¿no? México es pro vida, se vive una cultura de vida en todos los sentidos, como nunca antes lo habíamos visto hoy con la pandemia. Todos nos ajustamos tan generosamente para salvaguardar la vida de los mexicanos. Y definitivamente el aborto es una desgracia en México. Esperamos no tener que crecer como movimiento a razón de que el aborto crezca, no, todo lo contrario. No habría que existir si el aborto estuviera aquí. Entonces, pues es una llamada a la ciudadanía de ser responsable de pues, las decisiones que toman, pero al final de cuentas, México, el mexicano es vida y eso de... Muchas gracias. Pregunta de algún medio, por favor, levantando la mano. Hola. Buenas tardes, Adrián Jiménez de MBS Radio. Hola, Alison, Adrián. me gustaría preguntarle sobre este tema que hablas de los tutoriales, si ustedes estarían a favor o se pondrían a favor de que hubiera una consecuencia. Y me gustaría que nos pudieran precisar qué tipo de consecuencias, es decir, un castigo a quienes están promoviendo este tipo de tutoriales a través de las redes, o qué tipo de sanción ustedes están buscando. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Hola Adrián, ¿qué tal? Un gusto. Pues fíjate que sí es un tema que nos preocupa, pero no está muy bien pensado, siendo muy sincera, dentro de la logística de la misma asociación. Estamos viendo cómo resolverlo, ¿no? No sabemos si va a ser una vía legal, no sabemos si va a ser una vía a través de un llamado social, un posicionamiento político, no sabemos cómo lo vamos a hacer. Evidentemente sí tenemos que dar cartas en el asunto porque el más genuino interés por las mujeres mexicanas y más hoy en día en donde justo no pudiéramos llegar a un hospital que no fuera por COVID, ¿no? O sea, ahí sí sería una responsabilidad nuestra, ¿no? Entonces, no sé, te respondo con total sinceridad. Estamos viendo, nos preocupa. La verdad es que conforme inició la pandemia, salieron este tipo de tutores. Hoy en día ya no le están dando tanto vuelo, quizás porque se dieron cuenta que no era una buena estrategia, incluso de su parte, ¿no? O sea, hablo desde los proabortos, porque pone en riesgo la vida de tantas y tantas de miles de mujeres. Entonces, te comparto que es muy ligera esta línea entre incluso los contrarios a favor del aborto, porque no todos están a favor de aborto en casa. Se ha echado por eso un tiempo como para que vengan hoy y a través de unas recomendaciones te inviten a abortar en casa. No todo el activismo pro aborto está muy a favor de estas propuestas. Entonces, habrá que considerarlo, habrá que hacer una investigación mucho más profunda en México, sobre todo en qué estados sigue sucediendo y ver cómo proceder, pero te soy sincera, no tenemos la línea todavía de acción. Gracias, Alison. Una decisión, perdón, me llegué cuando estabas justamente al inicio platicando. O sea, me gustaría saber cómo estuvo la pandemia, si me puedes dar algunos detalles de esta marcha virtual y en la semana dando ya a legislativo. Entonces, ¿y cuándo se llevaría a cabo, por favor? Claro, sí, pues a modo de resumen, una transmisión en vivo que duró alrededor de 2 horas y media. Contamos con pues la participación de algunos invitados especiales, entre ellos el cardenal don Carlos Ayar, Dulce María, Emanuel, Alexander Hacha, Eduardo Verástegui, algunos
activistas pro vida, entre ellas Lourdes Varela, directora de Iberoamérica de 40 Días para Vida, Mayra Rodríguez,